y arrancaron investigaciones En la jerga que necesitan un informe especial. Aquí yace quien fuera el líder todopoderoso en Colonia Dignidad. Su tumba ni siquiera lleva su nombre. Tres personas comunes y corrientes que con sus decisiones y determinación logran alterar el curso de los acontecimientos. reflexionar de lo complejo que fue y lo peligroso que fue, cuando en realidad nada de esto debió haber pasado de esta manera. Esta responsabilidad no debió haber sido mía, ni tampoco de mi familia. Creo que lo analizo y lo veo casi como cinematográfico. Qué difícil ser valiente en Chile. Aquí la gente entra en secreto. Aquí abajo, porque es como un búnker, que no escuchan, hacen ejercicio con armas. Y estaba lleno con armas. Se me ocupó en tareas de cazar gente, de interrogarla, de torturarla y de matarla. Todos ellos destapan en distintos años y diversas circunstancias una realidad aberrante. Terminan siendo una pieza trascendental de una historia que traspasa nuestras fronteras, poniendo en alerta al país y cambiando para siempre sus vidas. Estas son las confesiones de quienes en algún momento decidieron arriesgarse a denunciar. Sociedad Benefactora y Educacional Colonia Dignidad, constituida por decreto supremo en 1961 como una organización de ciudadanos alemanes cuyo objetivo principal era prestar ayuda a la niñez y a la juventud necesitadas, a niños y jóvenes huérfanos, vagos y desvalidos en general, y en especial a las provincias afectadas por los sismos del año 1960. Aquí, entre miles de hectáreas que durante décadas fueron dominio de Colonia Dignidad, entre algunos espacios, momentos y lugares, alguien siempre se atreve a desafiar al sistema, intentando transformar el severo orden establecido sin mediar consecuencias. Hoy conoceremos cómo denunciaron teniendo todo en contra. En el año 1997 ayudé a escapar a Tobias Miller y de esa forma denunciamos en conjunto las atrocidades que se cometían en Colonia Dignidad.
mucho adrenalina, mucho de angustia, mucho de persecución. La muerte de la princesa Diana ocurrida esta madrugada en París, luego de un trágico accidente. La lluvia ya es una pesadilla. Las murallas no alcanzan a secarse cuando se vuelven a mojar. Son problemas de mal uso de la vivienda. Esta mañana a las 11 hubo aparentemente una conferencia de prensa convocada por el líder de la ex Colonia Dignidad y en la que se leyó una carta redactada por Paul Schaeffer. Paul Schaeffer y unos 250 ciudadanos alemanes se afincan en Parral en pleno gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez. Tendrán que pasar más de 30 años para que salgan a la luz las aberraciones ocurridas en esta sociedad benefactora. Fue en el 97, el 26 de julio, el río venía con una crecida impresionante. Y la verdad es que el temor era que este mismo río se hubiese llevado el puente, que era la única vía de escape que teníamos. Todavía se cae, lo arrastra la corriente. Yo solamente veo la mano que queda arriba porque mantiene los handy para que no se mojaran. Se sujeta de unas ramas que habían y sale después. Tobías llega a la Colonia Dignidad a los 10 años. Víctima de violación de Schaeffer, ansía escapar y Salo es su carta. Solo cuentan con las ganas, pero hacen un plan y se atreven a concretarlo durante una masiva fiesta. Se fugan del enclave bajo el manto de la noche con solo unas radios transmisoras. El haber llevado, por ejemplo, los handy y haber escuchado el momento en que comienzan a notar mi ausencia, luego la de Tobías y cuando ya la fiesta se acaba y comienzan a buscarnos, nos despierta a nosotros una inquietud enorme, una angustia enorme. Atravesando lugares con mucha zarzamora, nosotros quedamos totalmente lacerados. Tampoco traíamos alguna linterna, no podíamos utilizarla en la noche. Pero al recordarlo, yo creo que esa sensación de angustia es inevitable volver a sentirlo una vez más. ¿Cuántos kilómetros ustedes recorrieron? 17. 17 kilómetros. Nosotros prácticamente salimos a ciegas, sin tener el respaldo, el apoyo de nadie, de absolutamente nadie, solo mi familia. Los ribetes que puede traer esto, las consecuencias son graves. Y necesitamos tener un respaldo, porque a cualquiera de nosotros nos puede pasar algo. Y grabamos un VHS. Y ahí sale hablando Tobías y diciendo que efectivamente él salió por su voluntad. Tú te fugaste, tú saliste de Villa Baviera y la razón por la que saliste. Salí por mi propia voluntad. No era ni un secuestro, ni nadie me obligó para eso. Mi propia voluntad. Y yo siento que mi mamá, y el costo sobre todo para ella, fue súper grande. La forma en cómo yo me voy de Chile fue tan apresurada, tan violenta, que ni siquiera nos permitió despedirnos. Acá en el campo ni siquiera tenían un teléfono celular, cómo comunicarse conmigo. Pasan meses hasta que vuelve a tener un contacto telefónico. Hoy en día cuando hablamos, ella se le llenan sus ojos de lágrimas. Y no puede entender cómo, en el fondo, nos tuvimos que exponer tanto, cuando en realidad la labor de hacer justicia, de investigar, era de otros.
días a todos los compañeros que están de... Enciendo un radio reloj, cuando de repente dicen así como Salo Luna, que fugado con Tobías Miller. Dije, ¿qué? Y empiezo, estaban todas las radios hablando del tema. Y yo no sabía cómo todo se había filtrado. Abro la cortina y fue como chac, chac, los flashes. Chac, 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 chac. Ahí está Salo, ahí está Salo. Y dije, no, pero ¿cómo? Todos querían saber detalles de la fuga y de los secretos que escondía el enclave alemán. Pederastia y violaciones a los derechos humanos al interior de la sociedad benefactora son parte de las informaciones que profusamente comienzan a difundirse. Me dice, mira Salo, en realidad nosotros no te podemos dar seguridad aquí donde estamos. El gobierno alemán te invita a pasar el tiempo que tú desees en Alemania. Y yo le digo, ya, genial, pero ¿cuándo viajamos? Yo no tengo pasaporte, le dije. Me dijo, no, vienen del registro civil a sacarte el pasaporte acá y viajan mañana a las 13 y algo. Mientras Salo y Tobías vuelan rumbo a Alemania, Paul Schaeffer, el líder de la secta, logra escapar clandestinamente de Chile para evadir a la justicia. Él dice que pasó, sí, dice Salo Luna y Tobías me arrancaron, pero en este día yo acepto que antes Paul Schaeffer estaba enojado y gritó como son del diablo, pero en este día no dice nada, carabato por la persona. Dice así que ellos dos se fueron y casi despido de nosotros y nunca más veo personal. Schaeffer murió el 24 de abril de 2010 a los 88 años en una cárcel de Santiago. Fue condenado a 20 años por violaciones y abusos sexuales contra niños y a otros 7 años por un arsenal de armas encontradas. Este río corre libre, debería correr libre siempre. Nosotros deberíamos también siempre buscar eso, la libertad, la felicidad. El poder decir, soy libre de mis decisiones. En la vida todos de repente nos vemos enfrentados a situaciones complicadas, de riesgo, adrenalina, de desafíos no solamente personales, sino también de repente familiares. Y uno tiene que estar dispuesto a enfrentarlo y sobre todo a poner en práctica la resiliencia. Porque no siempre vas a acertar, no siempre te va a ir bien, pero lo importante es eso, puede ser un poco arcilloso reconstruirte siempre, si no, no tiene sentido vivir. Todos coinciden que la huida de Salo con Tobías marcó un antes y un después aquí en la colonia y en la posterior suerte de Schaeffer. Sin embargo, también todos concuerdan que no fueron los primeros y que existen muchas otras historias, hasta hoy desconocidas. Yo probar escapar 5 veces de la colonia Dignidad para buscar mi libertad. Ahora hoy yo puedo abrir mi historia sin tener miedo. El 30 de abril del 75, la bandera del gobierno revolucionario provisional es izada en el Palacio Presidencial. Una prueba de que ha muerto un siglo de influencia occidental en Vietnam. El temor y la desesperación se establecen, pero termina el derramamiento de sangre. La puesta en servicio de la primera línea del ferrocarril metropolitano de Santiago quedó inscrita como el acontecimiento de mayor significación del año en lo que se refiere a obras públicas.
Buenas tardes, soy alemán, nació aquí. Yo conozco más la historia de mi propia vida y empezamos a hacer tour. Yo hablo poco español, no tan como, pero ustedes entienden, ¿sí? Jürgen no crece con la figura del papá ni la mamá. Vive aislado de los adultos y recuerda que solo tiene tíos, entre ellos el tío Paul. ¿Y cuál es la historia que tienes tú con Paul Schaeffer? Sí, los más problemas con 6-7 años el primer contacto con abuso sexual, pero no sé, es una vida traumatizada totalmente. Yo no sé cómo por decir, no quiero tocar tanto el tema personal. Es víctima del pederasta, como la gran mayoría de los niños de la colonia. ¿Cuándo comenzaste con la idea de fugarte? Yo pienso, primera vez yo con 12 o 14 años, cuando estaba joven. Yo pienso yo como siempre con guardia, y de natural es que una persona que estaba con guardia quiere buscar la libertad. El enclave adquirió notoriedad pública luego de 3 intentos de fuga de uno de sus colonos, Wolfgang Miller, quien en 1966 denunció una serie de abusos cometidos al interior del predio. ¿Cuántas veces intentaste escaparte? Oficial casi 5 veces. Y siempre por orden de policía o la policía me buscó y me trasladaron a la vuelta al hospital, en el hospital me hacen los electroshock, los medicamentos, y estaba poco complicado. Yo nunca conocí a Jürgen Schogelis antes. Lo vi desde lejos con un apellido, con un sobrenombre que le daban Zappa. A toda la gente aquí le daban sobrenombres muy feos. Zappa es también casi como sapo, así. Y no sé por qué le daban ese nombre, pero siempre él fue como el último grado. Muy maltratado. ¿Te castigaban? Castigaban, sí. Cada vez que intentabas salir, con electrochoque en el hospital y con medicamentos, te drogaban. Drogaban y también me pegaron. Paul Schaeffer tiene su gente que me pega en la cara o con un palo o con una cadena me pegaron. Los judíos son casi como los nazis a los judíos. Es un milagro que soy vivo. Mucho antes que Salo y Tobías, y pese a las torturas recibidas, una voz interior permanentemente lo empuja a traspasar los cercos del enclave. Yo sabía 100% que me encuentran, que no alcanza a arrancar hasta... Pero yo estaba tan colapsado que hace sin pensar y va caminando sin ver una meta. ¿Arrancaste por el río también? Por el río también, sí. Aquí estaba casi como un campo de concentración y otro lado del río puede empezar la libertad. Había que cruzar para salir de la villa, la única forma. Y siempre necesitas tener miedo porque el cerco tiene sensores y el fondo estaba vigilando totalmente. ¿Qué te decía Schaeffer? Porque además él tenía miedo de que lo podías denunciar. Él siempre dice, usted es un traidor, entonces necesita castigarme aquí para que yo mejore para andar al cielo. Y con su imagen, y lavo cerebro y él tiene control todo por mí y por eso yo estaba como una oveja, ya Dios disculpe, yo estaba traidor, yo nunca quiero más arrancar de este fondo.
Y entre tantos intentos, al menos el nombre de Jürgen logra traspasar las impenetrables murallas de la colonia. Encontraron también libros de los derechos humanos y yo veo un libro que la gente protestando y un pastor propio tiene un letrero con mi nombre y quieren que la justicia hable por mí para entrevistar. Mi papá viene de Lituania, mi mamá de Polonia, entonces soy alemán, chileno, polaco. Polaco, cabeza dura. Mi idea es dejamos las cosas malas atrás. Yo perdono, como cristiano yo perdono, no puedo olvidar, no siento en mi vida, no puedo olvidar, pero yo perdono y quiero ver lo bueno que está para el futuro. El inolvidable Elvis Presley ha muerto. Presley vendió más discos que todos, inspiró la música pop y aceleró el corazón de jóvenes y viejas. Un funeral digno del rey del rock and roll. Del 77, un sigiloso personaje llegó hasta las oficinas de la Vicaría de la Solidaridad en Santiago. Se trataba del agente de la DINA Juan René Muñoz Alarcón, que se presentaba voluntariamente para informar de los detenidos. En su testimonio, aseguró que viajó hasta Colonia Dignidad para recibir instrucciones. Acabamos de llegar a Iquique. Vamos en camino a entrevistar a la única persona que quiso hablar con nosotros del caso Juan Muñoz. Se trata de su hijo, que tenía tan solo 2 años de edad cuando lo asesinaron. Vamos a su encuentro. Hola, compa. ¿Cómo está? Bien. Alejandro Meneses, mucho gusto. Juan Muñoz, acá de Iquique, un gusto conocerlo. Muchas gracias por recibirnos. Esperamos harto tiempo. Sí, aquí estamos. No conozco nada de mi papá, pero conozco que es el nombre de él y... ¿Fue como un tema tabú? ¿Nunca se habló mucho? No sé por qué. No sé por qué mi mamá igual muy poca comunicativa con nosotros. Entonces... Nunca quiso hablar de él por parte de mi papá. No conocimos a nadie de la familia, ni primos, ni tíos, ni nada. Juan crece sin su papá. Nos cuenta que en su familia solo le dicen que fue asesinado y que es mejor olvidarlo. Con el paso de los años quiso saber más, pero nunca logra conocer su historia. Su llegada y su información fue revelante para mí para tomar esta determinación y saber qué fin era mi papá o qué es lo que era. Acercarse a la verdad. Acercarse a la verdad. Ustedes son la única persona que me pueden dar alguna información de él. Toda mi familia no quiere saber nada de mi papá. Yo sí. Quiero saber qué pasó. Hasta el día de hoy lo extraño. Es una herida abierta. Me hubiera gustado conocerlo para que conozca a mi familia. Pero no estamos. 51 años viviendo con un dolor que a lo mejor ahora puedo descansar un poco de él. En 1977 su padre llega a la Vicaría de la Solidaridad para denunciar torturas, muertes y labores de contrainteligencia en Colonia Dignidad.
deja solo un testimonio donde cuenta toda su historia. Yo sabía de esas cartas, pero no sabía qué es lo que tenía que hacer, qué es lo que había que hacer para leer. Pero yo sí quedé con la intriga. Sí, pues y el papá, pues. Sí. Disculpe, me faltó. Pero bueno. La colonia facilitó personal e instalaciones como copartícipe junto a la DINA para el seguimiento y secuestro de disidentes políticos, como asimismo en la aplicación de torturas y en su desaparición forzada. El dolor que llevo aquí en mi corazón, sé que no será muy simple soportar, si me cuesta ya no quiero resignar. Yo quería una vida junto a ti, recorriendo el mundo entero sin mirar, tú querías que estuviera. Ha sido mi vía de escape en muchas situaciones complejas que me ha tocado vivir. También ha sido una inyección de adrenalina, de energía. They've got you trapped. If you don't break free, you're gonna die. It's a ship. Llegó el momento. A las 5 del día 5 se puso fin a la espera de la línea 5. La novedad completó la estación y no faltaron los que se aprovecharon del pánico. Sin embargo, no hubo ningún sobresalto. La policía no descartó ninguna posibilidad. Fue así como anoche efectuaron diligencias con el fin de encontrar a los dos jóvenes que habían huido a Santiago. Las declaraciones del alemán y el chileno podrían ser claves para dar con el paradero del mítico Paul Schaeffer. Me voy por invitación del gobierno alemán a vivir a Alemania porque acá tampoco se me podían dar la seguridad. El acoso periodístico era asqueroso. Eran vehículos que nos perseguían, nos echaban el vehículo encima, los camarógrafos con la mitad del cuerpo encima. De verdad es súper violento. ¡Cuidado! ¡Oye, oye, oye! ¡Todavía! Cuando se gesta el plan y cuando sales en aquel momento, igual dimensionabas que tu vida estaba en riesgo, que estaba en riesgo la vida de tu vida, ¿sabías? ¿Tenías esa conciencia a los 17 años? Conciencia, sí. ¿La tenías? Eso sí. ¿Y tenías un plan B? No, no había un plan B. No había ningún plan B. Lo piensan y lo hacen sin medir consecuencias. Se atreven pese a tener todo en contra y logran derrumbar el Estado dentro del Estado que había construido Colonia Dignidad en Chile. Pero no es gratis, hay un costo que deben pagar. El propósito fue siempre que Colonia Dignidad se abriera, que la gente que también estaba sufriendo, los otrora colonos, jóvenes que eran de la edad todavía, pudiesen tener la posibilidad de liberarse, de ser libres. Yo me encontré con una sociedad que si me veían pasar decían, mira, iba el que pescó Paul Schaeffer. Los gobiernos, el Poder Judicial, te llama a denunciar, te pide denunciar, pero ¿cómo se realiza todo este proceso de denuncia? Muchas veces las víctimas quedan en una indefensión tremenda. Y expuestas. Y expuestas, y no hay tampoco medidas de mitigación o de contención que posterior a todo esto te puedan ir haciendo canalizar todo este dolor, toda esta frustración. ¿Eso te pasó a ti? A mí me pasó. Yo nunca permití tampoco que el tema me dañara, nunca terminé en un psiquiátrico, por lo menos no aquí en Chile. En Alemania, por supuesto, por un tema de contención, por todo lo que había vivido. Junto a las denuncias por su participación en calidad de cómplice en actividades de terrorismo de Estado, a partir de 1990, la colonia afrontó nuevamente una serie de denuncias por casos de secuestro y abusos sexuales contra menores de edad, las que se dirigen contra Schaeffer y su entorno inmediato. El propósito mayor era simplemente que todavía saliera, que fuera libre,
que pudiese entregar antecedentes de lo que ocurría realmente en Colonia Dignidad, de cómo era realmente el sistema, de quién era Schaeffer. El punto es que nadie creía en mí, nadie creía en mi historia porque precisamente yo era el vocero de la JVP, de los chilenos. Era este chico que había aparecido incluso en algunas manifestaciones cuando se había cerrado el hospital. Entonces, ¿cómo creían en mí? Salo Luna fue vocero de la JVP, Juventud en Vigilia Permanente, un grupo de jóvenes que asistían voluntariamente al enclave a comienzos de los años 90 para solidarizar con el régimen de Colonia Dignidad. Yo siempre he dicho que tengo muchas cosas que agradecer en relación a todo lo que aprendí dentro de Colonia Dignidad. Hay sin ninguna duda muchos rasgos y atisbos de mi personalidad que tienen que ver precisamente con estos instrumentos o armas, por decirlo de alguna forma, que me entregaron en la colonia, y esa tiene relación muy ligada con el tema de la música. El dolor que llevo aquí en mi corazón, sé que no será muy simple soportar, si me cuesta y ya no quiero resignar. Yo quería que estuvieras junto a mí, yo quería que estuvieras junto a mí. Chucrú y puré manzana. Yo espero cuando hace tic y va a hacer la boleta. Con la boleta retiran la ventana y sientan donde quieren, ¿ya? En este tiempo falta un navegado. Ya, con este retiran, ¿ya? El derrumbe del muro de Berlín. Durante 28 años, este muro significó la brutal división de las dos Alemanias. Señor Elwin, 55,2%. ¡Alegres del triunfo obtenido! ¡Mire, se ha reencontrado con su historia! Una vez, el jefe me mandó con uno de los jefes a la notaría. Y nosotros firmamos todos los documentos sin leer, sin nada. Pero en este día yo pregunto, ¿puedes saber qué yo firmo? Y la persona dice, Jürgen, no hay nada problema. Eso. Esta firma, el jefe justificó que yo no estoy en la vida, yo no vivo más aquí. Y por eso nada juez emitir, preguntar por mí por qué no estoy aquí. Pero yo pienso, la justicia hasta hoy sabía que estoy aquí, es un fraude, nada más. Muchos de los colonos nacidos en el enclave ni siquiera tienen documentos de identificación chilenos. Durante años nadie sabe cuánta gente nace o muere al interior de la colonia. Realmente fue un valiente. Él se fugó, sabía ya que le van a castigar, y así fue. Le castigaban, le maltrataban, incluso cuando estaba en la casa aquí detrás del río, que viene la policía. Por eso también está abierto todavía el tema, qué responsabilidad tiene el Estado chileno en todos nosotros, sobre todo los que nacimos. Jürgen también nació aquí, es chileno. Porque sabían que no, nos educamos sin la educación, vivimos sin nuestros padres, fuimos esclavizados también en el trabajo y en toda la vida. Son raíces
reiteradas las torturas en castigo contra Jürgen por intentar escaparse, pero no lo amedrentan. Su insistencia por arrancar de la colonia Dignidad traspasa los cercos del enclave y su caso aparece en la prensa, que publica el fallido intento de fuga de un joven veinteañero que no portaba papeles y casi no hablaba español. Sus alaridos de libertad terminaron cuando Carabineros, una vez más, lo devuelve al predio alemán en contra de su voluntad. Estoy feliz que hay gente afuera que se ven qué pasó aquí y por pena ellos no pueden hacer nada porque estamos cerrados. Estamos tan libres detrás del cerco como los judíos pueden decir somos libres en el campo de concentraciones. Estaba en campo de concentración aquí. Un poco más religioso como Polchefa, como un Hitler, pero más religioso. Un Adolf Hitler religioso. Cuando Salo Luna, sí, ¿cierto? Con Tobías arrancan, ahí cambia todo, ahí finalmente se destapa todo. Yo pienso por la noticia sí, pero no, yo en este tiempo no puedo ver nada y para mí estaban los dos son traidores. Traidores, así recuerda Jürgen ese momento. No le fue fácil cambiar la mirada, como muchos colonos que aún no logran aquilatar los radicales cambios que llegan para todos cuando caen los muros de la tiranía de Schaeffer y los colonos abren sus puertas. Este camión más para cazar y dice atrás, arriba los dos gente con foco. En esta parte, en este fiero estaba Polchefa con la escopeta y muchas veces aparte al lado Mano Contreras. Mano Contreras va casi cada vez va cazando. Nunca hablan con ellos, nunca sabían quién eres. Manuel Contreras, jefe de la DINA durante la dictadura militar, murió en la cárcel cumpliendo 40 condenas que sumaban 529 años de presidio por violaciones a los derechos humanos. Quieren conocer, quieren saber de nosotros y algo, que son felices. ¿Te gusta eso? Sí. Lo más importante, somos libres, es el regalo más grande que tengo. En línea muy gruesa le dice, yo me desempeño en la DINA, que eran los aparatos de represión de la dictadura, y como tal quiero entregar información que conozco particularmente relativa a los detenidos desaparecidos. Y él había sido la persona conocida como el encapuchado del Estadio Nacional. Y cuando él señalaba con el dedo a alguien, ese alguien era sacado y generalmente no se le volvía a ver. Le dice, mire, traicioné a mis antiguos correligionarios del Partido Socialista y hoy día que trabajo con la DINA, quiero dar datos de lo que hace la DINA. Yo soy el encapuchado del Estadio Nacional. Los servicios de seguridad me encapucharon y me pasaron por las diferentes secciones donde estaban los detenidos. Reconocí a bastante gente. Muchos de ellos murieron y soy responsable de la muerte de ellos. Se le tomó la declaración, se coordinó con él una nueva fecha para que regresara con el objeto de
transcribir esa declaración. Si estaba de acuerdo, la firmara. Álvaro Varela es testigo como abogado de la Vicaría de la Solidaridad de la Confesión. En términos de la Colonia Dignidad, lo más impactante de esa declaración es que relataba que él había estado varios meses en la Colonia de Dignidad como guardia de los presos que la DINA llevaba para allá. Él proporcionó detalles muy fuertes y muy certeros en cuanto a personas que estaban allí, personas que estaban vivas y personas que habían sido asesinadas. Ahora, obviamente que tenía claro que todas las personas que estaban ahí finalmente igual iban a ser asesinadas. El impacto de esto, estamos hablando del año 1977. Álvaro Varela es abogado especialista en derechos humanos, fue miembro del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad desde el año 1976 hasta su disolución en 1992. Pero ¿quién es el encapuchado que se atreve a denunciar en plena dictadura militar a la Colonia Dignidad sin importarle las consecuencias? Luego en Informe Especial. Solo queda su carta, donde denuncia a Colonia Dignidad. Ya volvemos con Informe Especial. Y aplicaciones en un solo lugar. Mundo Go Stevie Smart, disponible para contrataciones. Y si eres Mundo, solicítalo en tumundo.cl. Estás viendo Informe Especial. Álvaro Varela es testigo como abogado de la Vicaría de la Solidaridad de la Confesión. En términos de la Colonia Dignidad, lo más impactante de esa declaración es que relataba que él había estado varios meses en la Colonia de Dignidad como guardia de los presos que la DINA llevaba para allá. Él proporcionó detalles muy fuertes y muy certeros en cuanto a personas que estaban allí, personas que estaban vivas y personas que habían sido asesinadas. Ahora, obviamente que tenía claro que todas las personas que estaban ahí finalmente igual iban a ser asesinadas. El impacto de esto, estamos hablando del año 1977. Álvaro Varela es abogado especialista en derechos humanos, fue miembro del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad desde el año 1976 hasta su disolución en 1992. Pero ¿quién es el encapuchado que se atreve a denunciar en plena dictadura militar a la Colonia Dignidad sin importarle las consecuencias? Juan Muñoz Alarcón era un hombre joven. Me acuerdo que él relató que vivía en una población, en Puente Alto. Era un hombre de mediana estatura y se notaba un hombre extraordinariamente angustiado. Estoy un poco nervioso porque sé que esto para mí, yo estoy muerto, por uno de los dos lados. Eso lo tengo bien claro. Es por eso que no pido ayuda ni protección a nadie, porque tanto me van a matar los que fueron mis antiguos compañeros por vengarse ellos de mí, como lo va a hacer esta otra gente, porque cuando uno no sirve, es mejor dejar los testigos silenciados. Lo dicen de la declaración que podría ser asesinados por unos u otros, pero su angustia principal estaba en función de la DINA, que era el organismo al cual él pertenecía en ese momento. Toda la información queda registrada en un testimonio de 9 carillas donde entrega espeluznantes detalles de su paso por la Colonia Dignidad.
un día nos encontramos con una noticia en el diario Las Últimas Noticias que daba cuenta que en la Florida había sido encontrado sin vida el cuerpo de Juan Muñoz Alarcón, con nombre y apellido, y detallaba la forma, las lesiones que le habían provocado la muerte. Por un lado se identificaba claramente a la víctima y por otro lado se mandaba el mensaje de cómo se le había asesinado. Una advertencia. O una advertencia de que esto es lo que ocurre a quien nos traicione. Al tomar conocimiento de esta información, la discutimos al más alto nivel y el cardenal Raúl Silva Enrique redactó una carta para la Corte Suprema, entregándoles la cinta, el cassette, y el texto de la declaración escrita, y pidiéndoles que adoptaran alguna medida. La redacción de la Corte Suprema fue, yo creo que ellos sintieron miedo de hacer algo, no cabe la menor duda, porque fue una redacción muy defensiva. Ellos, en las conversaciones privadas que hubo, dijeron que no podían hacer nada porque si no también a ellos los harían desaparecer. Pero Álvaro Varela estaba preparado frente a la negativa del máximo tribunal por buscar justicia. Finalmente hubo un argumento que convenció fuertemente a la Corte Suprema y fue el mensaje que les mandó el cardenal Raúl Silva Enríquez. Decía: hagan lo que su conciencia de cristiano les mande. La paz viene de la justicia, viene de la caridad y viene de la libertad. Yo creo que el mensaje del cardenal fue vital. Muchos de ellos se señalaban como muy católicos y entonces ordenaron a la Corte de Apelaciones que designase un ministro en visita para investigar este crimen. El 1 de enero de 1976, el cardenal Raúl Silva Enríquez crea la Vicaría de la Solidaridad, promoviendo su tarea en la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Qué pasó después de eso? El ministro dispuso constituirse en la Colonia Dignidad. Y transcurrió algunos días, y una vez que él regresó de la Colonia Dignidad, donde estuvo a lo menos 2 días, citó a los personeros del Departamento Jurídico de la Vicaría de la Solidaridad, los increpó don Osvaldo Faúndez fuertemente, que era el colmo que una institución religiosa profiriese este tipo de opiniones respecto a una institución tan noble como era la Colonia Dignidad. Él dijo: estuve en la Colonia Dignidad, tiene un hospital maravilloso, fabrican unas tortas y cúgenes de primera. Ustedes están acusando a esta gente que hace una labor y una obra maravillosa, y eso es una infamia. Yo voy a sobreseer y cerrar aquí la investigación. Y así lo hizo. Se sobreseyó el proceso y nunca se investigó qué ocurrió realmente con Juan René Muñoz Alarcón. Solo queda su carta, donde denuncia a Colonia Dignidad. He participado en la desaparición de
de algunas personas que están en la Colonia Dignidad. Hay 112 personas en estos momentos en la Colonia Dignidad. Y se me llevó la Colonia Dignidad al interior de Parral, más o menos unos 40 kilómetros. Así funciona un centro de administración de inteligencia nacional, rigido por los alemanes por nacionalizados chilenos. La nueva labor de la colonia, grupo paramilitar, colaborador de organismos de represión de la dictadura militar, principalmente de la Dirección de Inteligencia Nacional DINA, dirigida entonces por Manuel Contreras Sepúlveda. Quedan pocos minutos para dar inicio a esta cicletada. 3, 2, 1, 0. Muy bien, que tengan un excelente recorrido. Los esperamos, por supuesto, acá en el frontis de la ilustre Municipalidad de San Fabián. Estoy acá en el municipio de San Fabián a cargo de la Oficina de Deportes. La gente de mi sector, sobre todo en Paso Ancho, me defendió muchísimo cuando todo el tema de Colonia Dignidad estaba en pleno auge y obviamente la sociedad chilena, una gran mayoría, apoyaba a Colonia Dignidad. Entonces tengo mucho que agradecerle a la gente de mi sector de Paso Ancho y también agradecer esa paz y esa armonía que encuentro acá en San Fabián. Son tus bases, son tus raíces, es la gente que te vio crecer, tu entorno. Ni por mucho o por bien que te vaya en la vida, tú jamás tienes que olvidar cuáles son realmente tus raíces. Creo que tal vez podría estar lejos por un tiempo, como estuve hace años atrás en Europa, pero siempre voy a volver, siempre. Matrimonio somos felices, aprovecharon nuestra libertad, aprovecharon conocer otros lugares y lo más importante somos libres. Antes que casamos, porque nunca yo daba un peso a mi mujer. Yo escucho, antes que yo va al registro civil, alguien dice, en este día, cuando la ceremonia termina, él manda para dejar un peso a la novia. Porque yo nunca lo hace y nunca sabe cómo. Que hace la ceremonia, me da un golpe chiquitito y yo da un peso, pero el peso el pelo de la mujer. Porque nunca conocimos dar un peso a una mujer o... Estaba totalmente una otra vida, otro cambio fuerte que nunca conocimos. ¿Tampoco un beso en público? No, nada. ¿Tienen sueldo ustedes en la colonia hoy? Tenemos sueldo fijo. ¿Los dos? Sí, la Rosita está pensionado, pero en 2005 empezamos que el sueldo tenemos en mano. ¿Y cuánto es lo que ganas tú, Jürgen? Poco más como mínimo. Mi primera compra estaba un radio para escuchar música, después un televisor.
Dejamos la maldad atrás y miramos el futuro, es lo más importante. Vamos a hacer entrega, Juan, de la carta. Como le prometimos, acá hay 9 carillas que entregó su papá cuando tenía 32 años la vicaría y que permitió aclarar varias cosas, información relevante, delicada, entre otros aspectos sobre Colonia Dignidad. Así que yo quiero que usted la vea, pueda leerla y después conversemos sus impresiones, ¿le parece? Sí. Luego en Informe Especial. Se me llevó a la Colonia Dignidad al interior de Parral. Ahí se me preparó como para interrogar gente y para hacer tareas de contrainteligencia. Posteriormente se me ocupó en tareas de cazar gente, de interrogarla, de torturarla y de matarla. Ya volvemos con Informe Especial. Estás viendo Informe Especial. Vamos a hacer entrega, Juan, de la carta. Como le prometimos, acá hay 9 carillas que entregó su papá cuando tenía 32 años la vicaría y que permitió aclarar varias cosas, información relevante, delicada, entre otros aspectos sobre Colonia Dignidad. Así que yo quiero que usted la vea, pueda leerla y después conversemos sus impresiones, ¿le parece? Sí. Yo soy el encapuchado del Estadio Nacional. Los servicios de seguridad me encapucharon y me pasaron por diferentes secciones donde estaban los detenidos. Reconocí a bastante gente. Muchos de ellos murieron y soy responsable de la muerte de ellos. Se me llevó a la Colonia Dignidad al interior de Parral. Ahí se me preparó como para interrogar gente y para hacer tareas de contrainteligencia. Posteriormente se me ocupó en tareas de cazar gente, de interrogarla, de torturarla y de matarla. Es solamente daño, es una hoja y media y es daño. Daño a sus seres queridos, a la gente que conoció, que compartió, que vivió con ellos. Ya no están en esta tierra. Complicado. Yo no puedo pedir perdón por mi papá de las cosas que hizo, porque las hizo él. Y por hacer esas cosas nos dejó a nosotros acá solo, a mi mamá. Pasamos muchas necesidades. Pero es bueno que la verdad florezca, aunque sea dolorosa. Pero no quiero seguir leyendo más. No quiere seguir leyendo. Hasta... De verdad no esperé un final así de conocer la historia de cómo fue mi papá.
Paul Schaeffer Schneider. Quien fuera el todopoderoso de Colonia Dignidad, hoy hasta en su propia tumba debe esconder su nombre.